No compres la mentira. En la primera ocasión en la que comenzamos a hablar de esta serie, Omar nos mencionaba que a veces tenemos una expectativa que es bien diferente de la realidad. Es decir, que hay muchas mentiras que a veces creemos, y para esto de alguna forma también se nos ilustró en la segunda ocasión, ya que Néstor nos mencionaba la historia de Esaú y de Jacob y cómo efectivamente podemos llegar a creer mentiras. Y las fuentes de la mentira son muchas. En realidad vivimos en un mundo en el que la mentira, lamentablemente, es parte de nuestro día a día. El ser engañados y a veces el querer engañar es parte de nuestro día a día. Así es que quisiera comenzar preguntando, sabiendo que hay tantas fuentes de mentira, sabiendo que hay un cúmulo de momentos en los que la mentira se presenta, tanto de manera externa como de manera interna, la pregunta es, ¿te dejarás engañar? ¿Te dejarás llevar por aquellas cosas que mencionan, que tal vez llegan a tus oídos, que tal vez llegan a tu mente y que no son verdad? A veces hay cosas que llegan a nosotros mismos y que nacen de nosotros mismos y que a veces ni siquiera nos dan noción de lo que realmente somos en Jesús o lo que somos en Cristo. Y si a lo mejor tú no te consideras cristiano, además de que te agradecemos que estés aquí con nosotros y siempre serás bienvenido, quiero decirte que para Dios eres especial, para Dios eres importante, porque fuiste creado a su imagen. Por tanto, no puedes llegar a pensar, por ejemplo, que no tienes valor, o no puedes llegar a pensar que no eres amado, porque en realidad es todo lo contrario. Así es que una de las fuentes de mentira más comunes, quiero mencionarte hoy dos, son las emociones. Las emociones salen de nosotros, parten de nosotros y muchas veces creemos las mentiras que hay en nuestras emociones. Y quiero comenzar diciéndote que las emociones no son necesariamente malas. Las emociones que tú puedes experimentar no son necesariamente malas. Todos pasamos por momentos en los que nuestras emociones son parte de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestra forma de experimentar la vida que Dios nos dio. Y no necesariamente tienen que estar calificadas como malas. Ok, a veces las exacerbamos y las llevamos a puntos en los que no deberían de estar. Y cuando hablamos de no compres la mentira, cuando hablamos de que no deberías de dejarte engañar por ninguna de las fuentes de mentira, incluyendo las que están dentro de nosotros, es decir, nuestras emociones, estoy hablando de esos momentos justamente cuando las emociones están exacerbadas, cuando las emociones están ocupando un lugar que no es, y cuando las emociones nublan tu visión y tu razón. Una de las cuales es, por ejemplo, el enojo. Quiero mencionarte algunas de manera rápida. Por favor, no dejes que tu vida y tus decisiones sean dominadas y manejadas por el enojo. ¿Has tomado decisiones enojado? ¿Has tomado decisiones enojada? ¿Has dicho palabras que no debiste decir porque estabas enojado o enojada? ¿Cómo hiciste sentir a tu esposo? ¿Cómo hiciste sentir a tu esposa? ¿Cómo hiciste sentir a tu hijo o a tu hija? Solo porque estabas enojado. Y mira, no nada más estoy hablando del enojo, también hablo de la euforia, ese momento en el que estás tan alegre, tan movido supuestamente de manera positiva, que también puedes llegar a tomar decisiones a la ligera. Muchas veces cuando tomamos este tipo de decisiones dentro de la euforia, ¿sabes qué terminas haciendo? Terminas gastando dinero que no es tuyo. Terminas haciendo promesas que tal vez no vas a cumplir. Terminas tal vez cuando estás dentro de la euforia, dentro de una alegría exacerbada, terminas tomando decisiones que después dices, ¿cómo pude decir eso? Es que estabas dándole un punto, un momento, un lugar a la euforia que no debía de ser. O el temor. Y aquí es donde empiezan mentiras que la verdad muchas veces creemos. Para quienes a lo mejor tenemos o tienen alguna situación que es complicada, como la ansiedad, como la depresión, como a lo mejor algunas situaciones que ni siquiera están diagnosticadas, muchas veces las fuentes de engaño, en este caso las emociones, ni siquiera son mentiras y son mentiras nuestras.
Hablando, por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, tenemos una parte en nuestro cerebro que se llama amígdala. Ese pequeño organelo que no es más grande que una almendra, produce en nosotros a veces un miedo que se vuelve irracional. Dios puso a la amígdala en nuestro sistema nervioso para poder tener un mecanismo de defensa, de poder estar alerta, pero cuando nosotros mismos nos engañamos, estamos saliendo fuera y entonces pensamos que estamos en peligro cuando no hay peligro. Pensamos que no hay solución cuando sí hay solución. Pensamos que no hay alternativas cuando sí las hay. ¿Y sabes qué? En Dios, en el amor de Dios, el temor, el miedo puede llegar a irse. La culpa. ¿Has llegado a tomar decisiones o hacer algo que tiene que ver con la culpa o con la vergüenza? A veces por estar dentro de la culpa o de la vergüenza, te crees la mentira de que no tiene futuro tu relación, de que tú mismo no tienes esperanza. Y cuando hablamos de la tristeza, hombre, por favor, piensa muchas veces cuando estás triste, cuando la tristeza sobrepasa los límites de lo correcto, o más que de lo correcto, de lo que es sano, muchas veces podemos llegar a tomar decisiones precipitadas que a veces ni siquiera tienen retroceso. Así es que cuando hablo de las emociones, al final estoy hablando de algo tan importante, tan crítico, que está en todos nosotros, y ese algo es el corazón. El corazón es ese centro donde están todas nuestras emociones, donde está nuestra parte que se conecta incluso con otras personas y que se conecta con Dios. Y al mismo tiempo es una cosa que debemos cuidar, porque así como es delicado, el corazón puede llegar a ser engañoso. No lo digo yo, lo dice el profeta Jeremías en sus escritos eminentemente proféticos, pero él lo menciona por parte de Dios de esta forma: engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, si hablamos de tus emociones, si hablamos de lo que tú llegas a sentir, si hablamos de lo que tú puedes llegar a percibir hacia ti o de tu persona hacia otras personas, mira, puede haber cosas muy genuinas allí. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas, muchos elementos que son engañosos, que no están dentro de la línea de la verdad. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Porque el mismo corazón que puede llegar a sentir algo bueno, bonito, por esa persona a la que tú decidiste compartirle tu vida, a esa persona a la que una vez le pusiste un anillo de compromiso, a esa persona que le dijiste esos votos el día que estaban juntos delante de un ministro de culto, de un juez, no lo sé. Esa misma persona a los siguientes años piensas que puede llegar a ser tu peor enemigo o enemiga. Así es que puedes engañarte cuando en esos momentos en los que tienes tiempos críticos en el matrimonio, puede tu corazón engañarte pensando que puede haber otra persona que puede sustituir eso que piensas que perdiste, de quien se supone que iba a compartir tu vida para siempre, al menos la vida que Dios nos dio en esta tierra. ¿Ves cómo el corazón es engañoso? ¿Ves cómo el corazón es perverso? ¿No es esto lo que a veces más sufrimos con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, que piensan que el primer muchacho, la primera muchacha que se les atravesó es el amor de su vida? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Este corazón que tiene la capacidad de amar, también tiene la capacidad de odiar, de tergiversar, de hacer chismes, de hacer problemas, de querer tener un lugar que ni siquiera le corresponde, de protagonizar, podría continuar.
un grande y largo etcétera, dijera alguien por allí. Lo que quiero decirte es esto: no podemos dejar que nuestras emociones lideren nuestra vida. No podemos dejar que nuestras emociones marquen el rumbo de nuestras decisiones. No podemos permitir que las emociones que salen de un corazón engañoso tomen la rienda de las cosas que son importantes. Porque las cosas importantes de la vida no pueden cambiar, no pueden tener vaivenes como los tienen nuestras emociones. Por eso es que te hablo del corazón, por eso es que te hablo de la fuente de las emociones, porque así como es, ya te lo dije desde hace un momento, así como es también, al mismo tiempo perverso y malvado nuestro corazón, al mismo tiempo es delicado e importante para Dios. Porque ese es el punto donde Dios puede conectarse contigo. Aún con todo lo engañoso y todo lo malvado que pueda ser nuestro corazón, es el punto donde Dios se va a conectar contigo, donde tú te vas a conectar con otras personas, donde de hecho vas a poder saber quién eres y cuánto vales para Dios. Así es que ese mismo corazón debe ser cuidado, debe ser salvaguardado. Salomón, uno de las personas tal vez más inteligentes que ha pisado esta tierra, lo expresa de esta forma: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda eso, porque ¿sabes qué? Tu corazón es importante para Dios. Tu corazón es importante para tu familia. Tu corazón es importante para los que están alrededor tuyo. Tu corazón es importante para quienes te aman. Tu corazón debería de ser importante para ti. Por eso, hablando de todo esto de las emociones, tú guardas tu corazón cuando no te permites ser engañado por sus emociones. Vas a poder guardar tu corazón y vas a poder guardar todo lo que tenga que ver con las personas con las que te relacionas, siempre que no permitas ser engañado por lo que sale de allí mismo. Y entonces, junto con estas fuentes que yo te digo de mentiras, esas mentiras que no deberíamos comprar, aparte de las emociones, están las personas. Y aquí es donde a veces a mí me da mucha tristeza decirte que la verdad a veces hay que alejarnos de algunas personas. Este consejo se lo damos muy seguido a nuestros muchachos. Les decimos: oye, esa amistad no te conviene. Estar con ese muchacho no te conviene. Si continúas estando con este grupo, vas a terminar mal. ¿Y sabes qué es lo que a veces más lamentamos quienes estamos continuamente tratando de ayudar a los jóvenes? Lamentamos que muchas veces este consejo no es escuchado, no es oído, no es atendido. Y estoy seguro que si tienes hijos, tal vez este consejo se los has dado, porque sabes perfectamente que hay amigos que no te gusta que estén con ellos, porque son una mala influencia para ellos o porque son una fuente de situaciones negativas para ellos. Y sabes cuál va a ser el término de aquello. Sabes que tu hijo tiene el potencial de estar más cerca de las adicciones. Sabes que tu hijo o tu hija está más cerca o con un mayor potencial de tener una vida o una serie de decisiones que al final lo empujen a tener infelicidad o tristeza o un corazón roto. Y quisieras que eso no sucediera. Pero en última instancia, tanto si eres joven como si eres maduro, como si tal vez estás lleno de años en tu vejez, tú y yo somos los que al final decidiremos quiénes están a nuestro lado y quiénes caminan con nosotros, quiénes tienen esa influencia en nosotros. Y para ponerte un ejemplo rápido, como algo que puedes leer, de hecho, en la Biblia, yo te invito a que tú leas ahí en Jueces, capítulo 15, capítulo 14, 16, que leas la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que, híjole, desde su nacimiento fue una persona especial. Desde su nacimiento, sus padres que no podían tener hijos, un ángel de Dios se le apareció a sus padres para decirles: este
será un hombre especial. Este será una persona especial, alguien consagrado a Dios, dedicado a Dios desde antes de su nacimiento. Va a ser nazareo desde antes de su nacimiento. Una persona que tenía voto de nazareato era alguien que se dedicaba tanto a Dios que había cosas de las cuales se abstenía. Por ejemplo, de algo a lo mejor que algunos dirán, bueno, ¿qué tiene de malo comer uvas? Bueno, era parte de su voto. No debían comer uvas, no debían tomar vino y no debía, Sansón en especial, cortarse el cabello que le crecía. Y cuando tú lees la historia de Sansón y vas avanzando, tú puedes llegar a ver cómo Sansón, igual que todos nosotros, pasó por un desarrollo normal. Así es que yo cuando leí esto, cuando releí más bien la historia de Sansón, observé a un Sansón joven, tal vez dentro de los 15 y los 19 años. Y observé a un Sansón que, como muchos hombres, perdón por la expresión, pero era ojo alegre. ¿Cómo se le puede decir de otra forma? Era ojo alegre Sansón, le gustaban las muchachas, y ¿sabes qué? No se conformaba, y esto se parece mucho a lo que a veces les decimos a nuestros muchachos. No le gustaban las que estaban de allí, de las que estaban con él en su pueblo, quería de las que había afuera. Y no nada más de las que había afuera, porque seguramente podría tener o conocer muchachas de su misma nación, no necesariamente de su pueblo, pero al menos de su misma nación. Él puso los ojos en mujeres de los pueblos de sus enemigos, de los enemigos de Dios. Y cuando tú lees la historia de Sansón, no nada más, bueno, yo al menos conté 1, 2 y 3 mujeres. La tercera de las cuales lo mete en el embrollo peor de su vida. Porque Sansón, al tener este voto de nazareato, la escritura nos dice que su fuerza provenía de su larga cabellera, porque jamás había de ser cortada esa cabellera. De tal forma que esa fuerza, esa capacidad, por ejemplo, de despedazar un león como se despedaza un cabrito, esa capacidad de derrotar a 1000 hombres o de levantar unas puertas grandes y ponerlas en un monte para que todos las vean, eso solo podía provenir de Dios. Era el Espíritu de Dios que se movía en Sansón. Y Sansón a veces a lo mejor ni siquiera era consciente de que más allá de que tuviera el cabello largo y que eso tuviera que ver con su fuerza, en realidad la fuente primigenia de su fuerza estaba en Dios. Así es que cuando Sansón conoce a esta tercera mujer, Dalila en realidad lo que quiere no es amar a Sansón. Lo que quiere no es que Sansón se acerque más a Dios. Lo que ella no quiere es que Sansón siente cabeza, porque, por cierto, es ojo alegre. Lo que Dalila quiere es que él revele cuál es la fuente de su fuerza para que sus enemigos puedan no nada más hacer mofa de él, sino derrotar al pueblo de Dios y hacer mofa de Dios. Y cuando Sansón se da cuenta de que hay algo más y hay una conexión de su corazón con el corazón de alguien que no debió conectar, entonces viene el peor momento de su vida. Mira cómo lo dice Jueces, esto seguramente lo escribió lo más probable Samuel. Así es que Samuel dice, y ella le dijo, Dalila, esta tercera mujer, ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza, porque recuerda que estamos en un mundo en el que el problema es engañar y ser engañados. Esa es la dinámica, mentir y que vengan las mentiras a nosotros. Sansón tal vez de manera defensiva no le reveló a Dalila cuál era la fuente de su fuerza y le dijo 3 mentiras al menos. Y en ninguna de ellas pudo Dalila hacer que los hombres de los filisteos llegaran a dominar
a Sansón. Y entonces, esto es importante porque Dalila le dice, tu corazón no está conmigo. Le está prácticamente haciendo un chantaje emocional, de esos chantajes que solo algunas personas, no voy a decir géneros, pero algunas personas saben hacer. Y no importa a veces si son mujeres o son hombres. El chantaje emocional es chantaje emocional. Tú no me amas, le está diciendo Dalila a Sansón. Tú no me quieres. En realidad, tú no sabes en realidad qué es lo que yo siento por ti porque no me correspondes. Y ¿sabes qué? Este tipo de engaño, de mentira que lanzan algunas personas es para lanzarte un gancho y para jalar ese gancho y llevarte con ellos a la ruina. Por eso esta narración continúa y a mí me llama mucho la atención las palabras que son usadas. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma, la de Sansón, fue reducida a mortal angustia. Fíjate cómo las personas pueden llegar a hacer eso en ti. Puede llegar a haber una presión tal vez de una sola persona, una presión que haga todo el tiempo, que esté allí taladrando tu mente, tus oídos, tus preocupaciones, tus decisiones, tu mente, presionándote. O tal vez pueda haber un grupo de personas presionándote, presión moral o presión social. Pero así se sintió Sansón, porque le presionaba cada día con sus palabras, importunándole. Es decir, tanto va el cántaro ¿a dónde? ¿A dónde? Al agua. Yo me lo sabía como a la fuente, ¿no? ¿Verdad? Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe porque lo importunaba. Llegó el punto en el que llegó al colmo de Sansón y ya no quiso tener esa parte de sentirse importunado, de tal forma que su alma, es decir, su corazón, fue reducido a mortal angustia. Ya no se sentía tranquilo, ya no estaba en paz. De tal forma que esa presión logró causar en Sansón lo que a veces causa en ti y en mí. El hecho de prestar oídos, de prestar atención, de prestar tiempo, de prestar influencia a otras personas que no ayudarán a nuestro buen vivir. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Porque esa presión que Dalila había hecho sobre Sansón fue directo a su alma, fue directo a su corazón. Y cuando él le revela esto, en realidad le dijo: mira, si tú haces esto, voy a ser igual que todos los hombres. Y aquí es a lo mejor donde valdría la pena decirte: ¿quieres ser igual que todos los demás? ¿Quieres que el resultado de tu vida sea igual que todos los demás? ¿Quieres ser igual que todas las mujeres? ¿Quieres ser igual que todos los hombres? ¿Quieres hacer y tener el mismo resultado y el mismo fin? ¿O quieres marcar la diferencia? Allí radica el no comprar la mentira. El no comprar la mentira de que tienes por fuerza que tener los mismos hábitos, porque todos lo hacen. Tienes que tener no nada más a tu esposa, deberías tener a otra persona porque todos lo hacen. Deberías ver pornografía porque todos la ven. Podrías hacer, de hecho, se puede hacer la diferencia y no ser como todos los hombres. Mira, Sansón fue engañado por la persona más cercana a él. Y si algo podemos aprender de Sansón, si algo podemos aprender de este hombre que tuvo algo que tal vez nadie más volverá a tener jamás, si algo podemos aprender de su vida y de su triste desenlace, porque déjame decirte que es un triste desenlace y no quisiera spoilearte, quisiera que lo leas y lo busques en tu Biblia, es que no deberíamos dejarnos mentir por las personas. En una frase que tiene que ver con esto: no te cases con Dalila,
No te cases con Dalila, porque en realidad si tú te casas con Dalila, si tú compras las mentiras que te da esa Dalila, si tú compras las mentiras que te da ese Dalilo, ese que no quiere ver tu bien, ese que no te quiere a ti dentro de la voluntad de Dios, que quiere llevarte consigo para terminar mal, por favor, no lo hagas. No te cases con Dalila. Y tal vez algunos dicen, híjole, tal vez yo soy Dalila. Tal vez yo soy Dalilo. Si es que se puede decir eso, ¿verdad? Mira, hay esperanza. En Dios hay esperanza. Tú puedes pasar de ser alguien que no es del pueblo de Dios a ser del pueblo de Dios. Es decir, no puedes seguir viviendo la vida engañando y siendo engañado. Pero sí te puedo decir que las relaciones son importantes. Con quién te relacionas es importante. Si quieres terminar con un ciclo de malos hábitos, si quieres terminar con un ciclo de tal vez mentiras y engaños, si quieres terminar con un ciclo y un camino que tal vez se está avecinando hacia un precipicio, las relaciones son importantes. Y gracias a Dios por las relaciones que sí son buenas. Gracias a Dios por las relaciones que sí abonan. Gracias a Dios, ¿sabes por quién? Por la iglesia, por el movimiento de Jesús. Porque muchos estábamos caminando hacia allá. Porque muchos estábamos comprando mentiras. Las mentiras de nuestras emociones y las mentiras de nuestras personas. Y no somos perfectos, a veces lo seguimos haciendo, pero tenemos una esperanza en Jesús. Gracias a Dios, porque Él nos muestra que no deberíamos comprar la mentira ni de las emociones ni de las personas. No compres la mentira. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque tú nos muestras a través de las Escrituras que de tantas fuentes de mentiras, tú eres en realidad la verdad. Y que tú nos muestras la forma en la que podemos vivir esta vida que tú nos has dado y que solo es una vida. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a poder observar cuando nuestras emociones nos mienten, cuando nuestras emociones nos quieren engañar, cuando aprovechando esas emociones y este corazón que es perverso y que es delicado, hay personas que también quieren que compremos esas mentiras. Padre, por favor, ayúdanos a dar pasos para poder seguir adelante. Ayúdanos también para que tal vez esas otras personas que están extraviadas puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Te pedimos, Dios, que si hay alguien tal vez que esté escuchando este mensaje y que tal vez hoy esté entendiendo que debe hacer un alto y dejar de comprar mentiras, tú obres en sus corazones, en sus mentes y en sus decisiones, en las nuestras mismas, Padre, porque aún seguimos viviendo en estos cuerpos y aún tenemos este corazón que es perverso y malo. Este corazón que al mismo tiempo tú amas y que queremos guardar, que queremos preservar para ti y para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.